Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra y del Distrito Federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral, nací en la esquina al Conde y en la propia calle Real. Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra y del Distrito Federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral, nací en la esquina del Conde y en la propia calle Real. A mi tierra bajaron los santos del cielo y dijeron: aquí nos quedamos. Aquí hay un paraíso, no hay niebla y granizo como allá de donde bajamos. San Francisco, San Juan y San Pablo, el Señor San José y la Divina Pastora, hace tiempo que son caraqueños, caramba. Y eso no es que lo inventé yo ahora. Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra y del Distrito Federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral, nací en la esquina del Ponte y en la propia calle Real. Por supuesto que habrá quien proteste diciendo que es mucho más criollo que yo. Y aunque saque registro civil para probar que en la Plaza Bolívar nació, yo me atrevo a retar a cualquier disputante, cualquier otro competidor, si es más criollo que yo, que lo cante, caramba. Y que no me discuta el honor. Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra y del Distrito Federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral, nací en la esquina de Conde y en la propia calle Real. Yo soy venezolano, dice la canción de Connie Méndez, interpretada por Cecilia Todd, una grabación hecha desde Buenos Aires, en el Centro Cultural Kirchner, hace algún tiempo ya. Bueno, y así iniciamos el programa Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema radiofónico La Radio del Sur, en todo el territorio del país y más allá de nuestras fronteras, a través del streaming www.laradiodelsur.com y cada una de las redes sociales, bien, @laradiodelsur.com. También a través de nuestro canal YouTube, que es @Viaje en el Tiempo 4348. De esta manera ustedes pueden conectarse a la hora de enviar mensajes, a la hora de intercambiar opiniones. Agradecido mucho a ustedes por los mensajes que hemos recibido a través del YouTube, contestando, respondiendo preguntas, respondiendo comentarios que nos hacen a través de este canal. Bueno, quiero decirles que hemos de trabajar con mucho gusto y placer para ustedes. En la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés; en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez; en los controles, las operaciones que hacen el equipo de ingeniería radiofónica de la Radio del Sur. Quien les habla, un servidor amigo, Aldemaro Barrios Romero, que durante esta hora estaremos conversando sobre temas que tienen que ver cuando la historia es noticia. Para eso es Viaje en el Tiempo. Y como en estos días la noticia, digamos, más frecuente es el tema de la Guayana Esequiba,
y como en el contexto de las efemérides que ocurren en el mes de mayo o en estos meses, Cipriano Castro se alza con 60 misioneros de la guerra, digamos, misioneros de la patria, que en ese entonces, en 1899, se alzaron. De eso vamos a hablar hoy. Pero antes yo quería decirles que para la realización de este programa, nosotros revisamos una serie de trabajos de investigación y bibliografía. Uno de los hombres que desde hace algún tiempo ha trabajado el tema de Cipriano Castro y otros temas de interés es Enrique Bernardo Núñez. De allí este libro, Tres momentos de las controversias del límite de Guayana. Este libro es sumamente interesante porque nos narra tres aspectos importantes que en su momento son, digamos, referentes de orden histórico a la hora de revisar los documentos, las posiciones que Venezuela pues llegó a lidiar con esto de el laudo arbitral de 1899. Este libro y el autor Enrique Bernardo Núñez con un libro que también se llama El hombre de la levita, El hombre de la levita gris, de Enrique Bernardo Núñez. Y otro libro que encontramos en la biblioteca que tenemos que recomendarlo y que tiene que ver ya con la relación antiimperialista que mantuvo, la posición política antiimperialista que mantuvo Cipriano Castro, es el libro de Carlos Exel, Cipriano Castro y Teodoro Roosevelt. Aquí hay algunos referentes importantes que es bueno citar, los grandes conflictos políticos y económicos de nuestra historia. Carlos Exel, Castro y Teodoro Roosevelt. Otro libro, bueno, hay una cantidad de libros sobre Castro, hay mucha bibliografía, pero sobre todo del siglo XX, que es este libro, digamos que es un folletín más bien curioso, Cipriano Castro, La Revolución Restauradora, el genio y la fortuna, de Pío Gil. El nombre de Pío Gil realmente era Pedro María Morantes, el capitán tricófero, le decía Pío Gil en un escrito crítico sobre... Bueno, hay otras cantidades de Horacio Ducharme, un romántico iluso de la libertad. Son libros, este es de Santos Chacín Sánchez, Ediciones Oriente de 1965. Y vamos a terminar con uno, bueno, no vamos a terminar con uno, vamos a darle chance a Bolívar, que está aquí presente a mi lado. La hegemonía andina, que es también un libro corto, un ensayo, donde se analizan diversos aspectos de orden político-administrativo de los gobiernos de los generales Castro, Gómez, López Contreras y Medina Angarita, de Francisco Montoya Martínez. Y uno que es, yo diría, obligatorio para esto de entender cómo se relacionaba Castro con el tema de la Guayana Esequiba, porque le tocó en su momento vivir, es decir, siendo ya presidente, ya habían acordado el laudo arbitral, y ese año de 1899, cuando él llega a Caracas, llega a Valencia, y en ese proceso de guerra que hubo de ese año, desde el 23 de mayo hasta octubre de 1899, en ese año se firma el laudo arbitral en París. Y uno que es un libro necesario y que afortunadamente lo tenemos con nosotros, que es un libro del profesor Manuel Carrero, que fue una tesis, un trabajo de grado, creo que para la maestría en Historia. Cipriano Castro, el imperialismo y la soberanía nacional venezolana, 1895-1908. Este es un libro de suma importancia porque el profesor Carrero hace una minuciosa, digamos,
experticia, un minucioso y detallado estudio sobre los antecedentes de la posición de Castro, la posición antiimperialista de Cipriano Castro, y bueno, y todas las desavenencias que hubo con relación al bloqueo de 1902. Pero antes yo quería decirles que, oye, tenía un comentario sobre escoger la música para este programa. No es fácil, ¿sabes? Porque tiene que estar referida al tema histórico, obviamente. Y nosotros escogimos, o yo escogí la voz de Cecilia Todd, porque es una voz, ustedes saben, maravillosa. Pero además de eso, la autora, que es Connie Méndez, que nos evoca a principios del siglo XX, que estudió artes plásticas en Nueva York y estudió música en el New School of Music de Nueva York. Bueno, y en 1920 regresó a Caracas. Era polifacética, era columnista de opinión, caricaturista en diferentes revistas y diarios, entre ellos El Nuevo Diario, Élite, y una revista que se llamaba Nosotras. Connie Méndez es una de las primeras mujeres, digamos, caraqueñas en practicar actividades que solo estaban reservadas para los hombres. Por ejemplo, como conducir. Fue la primera mujer que condujo un automóvil en Caracas, en Venezuela. Por lo menos de las conocidas, de las más notables mujeres, ¿no? Pero además de eso, ella ratifica con esta actitud la manera como se desarrolló su actividad profesional, siempre innovadora, pionera en apelar a la innovación legal del divorcio en Venezuela. Fue una de las primeras que trabajó ese tema. De manera que honra tenerla en el programa a Connie Méndez, ya desaparecida, pero que dejó una lista de canciones muy interesantes. Bueno, comencemos con la clase de hoy, si a ustedes les parece. Reitero el agradecimiento a todos aquellos que nos sintonizan ahora en todo el territorio del país. Y es que cuando se firma el laudo arbitral de 1899, el país, Venezuela, se debatía entre revoluciones y alzamientos de caudillos, algunos de ellos terratenientes que se confrontaban con los banqueros, con los financistas y con los comerciantes especuladores que siempre estaban buscando el dominio y el control del poder político en el país. Eso era lo que ocurría, era un tema de orden económico, pero que estaba permeado no por los intereses de las grandes mayorías, sino por los intereses de factores de poder oligárquicos, especialmente desde Caracas. Esto no quiere decir que en el interior del país, en Valencia, en Maracaibo, también hubiesen grupos que estaban propugnando por los asuntos del poder. Pero como el tema es la relación Castro y la Guayana Esequiba, hay que recordar que ese año se firmó este laudo arbitral que en parte fue justificado, la acción colonialista de no darle espacio a Venezuela para discutir cosas de su derecho, su territorio. Entonces se imponía la diplomacia colonialista porque se decía que las discordias políticas, la ingobernabilidad que existía en el país, no permitían que se llegaran a algún acuerdo y estaban rotas las relaciones entre Inglaterra o Gran Bretaña y Venezuela. Pero fíjense ustedes que esta categoría de la ingobernabilidad es algo que se ha convertido en una categoría para las intervenciones imperialistas en el siglo XX y en el siglo XXI. Lo han intentado hacer con Venezuela durante el periodo del presidente, el comandante Chávez, y lo han intentado hacer durante el periodo del presidente Maduro. Entonces, sí es cierto que había una fragilidad de nuestros mandatarios, una fragilidad diplomática, que permitieron que los británicos hicieran lo que les diera la gana con el territorio. Vino aquel señor Schomburg que trazó una línea que casi llegaba a Ciudad Bolívar, a cambio de no tocar los intereses económicos de quienes solicitaban los empréstitos
británicos con Venezuela. Es decir, los comerciantes, los banqueros, los financistas, que eran los que movían el dinero, y el gobierno de alguna manera estaba dominado por estos sectores. Digamos, el gobierno, partiendo del gobierno primero vamos a tomarlo de Joaquín Crespo, ¿no? Pero por supuesto que antes, pero digamos que a partir de 1892, después Andrade, que es cuando se genera el conflicto con Cipriano Castro. Hay que también recordar que ya Venezuela, con Andrade, con Joaquín Crespo, con Guzmán Blanco, estaba sumamente endeudada. Se habían desarrollado toda una serie de planes de inversión de consorcios financieros alemanes, británicos, algunos franceses, sobre todo en el área de los ferrocarriles, también los alemanes y los italianos. De manera que Venezuela para ese momento era un territorio baldío, por decirlo entre comillas, que resultó bueno para los negocios que tenían los gobiernos europeos con Sudamérica, con toda Sudamérica, pero especialmente con Venezuela. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, eso ocurrió por las ventajas competitivas de los recursos que tenía Venezuela. Oro en Guayana, hierro en Guayana, pero también la facilidad geoestratégica, las costas cercanas a los centros de poder, ¿no? Digamos los Estados Unidos o Europa. Hay un detalle que yo creo que es recomendable la lectura del libro El imperialismo y la soberanía nacional en el tiempo de Cipriano Castro, que el profesor Manuel Carrero destaca y que lo enfoca desde la visión nacionalista de Cipriano Castro. Recordemos que en 1890 Cipriano Castro fue diputado al Congreso de la República y siendo congresista le pidió a sus camaradas legisladores en una sesión realizada y que está mimografada, está transcrita en los debates, en el diario de debates del Congreso de la República, el 15 de abril de 1890 dijo esto, lo dijo Cipriano Castro: tenemos asuntos tan importantes de que ocuparnos como la cuestión de Guayana, que da lástima que malgastemos un tiempo que es precioso en frivolidades. Eso viene del diario de debates de la Cámara de Diputados, que lo destaca el profesor Manuel Carrero en su libro El imperialismo y la soberanía nacional durante Cipriano Castro. Pero en el mismo discurso, en esa misma participación, Cipriano Castro incluso es más hiriente, más perfilado en su posición. Y dice: yo no he oído, como lo dije al principio, el informe del ciudadano ministro. Debe corresponderse al ministro de Relaciones Exteriores o al ministro de Relaciones Interiores. Pero entiendo, y es lo cierto del caso, que gran parte de nuestro territorio guayanés ha sido usurpado por el aventurero inglés. Y ante semejante atentado a los venezolanos no nos queda más recurso digno y de satisfactorio resultado que por vías de hecho, que las vías de hecho, dice Cipriano Castro, estando cortadas como están nuestras relaciones diplomáticas con aquella nacionalidad. Se refiere a Gran Bretaña. Pero, ¿qué significaban esto de las vías de hecho? Bueno, que había que tomar acciones contundentes. Y las acciones contundentes era la determinación de ir al territorio y ocuparlo. Es decir, una contingencia de acción inmediata, ¿no? Súbita, y que no podía esperar más. Bueno, después del golpe de Estado de Joaquín Crespo contra Andueza Palacios del año 1892, entonces Castro es enviado por Andrade en esa pugna, cuando todavía no se habían definido la situación del gobierno con Joaquín Crespo, estaba en campaña, todavía resollaba
Andueza Palacio, y entonces lo envían en campaña militar a los Andes. Ya Castro había dado muestras de su capacidad como estratega militar. Sin embargo, una vez que llegó a los Andes, depone las armas y lo nombran presidente del recién autónomo estado de Táchira. Luego de una serie de acontecimientos negativos para él, se asiló en Colombia, en Cúcuta, esa zona, donde se dedicó a esperar por recomendación de uno de sus mentores. Se dedicó al trabajo de campo y a los estudios militares por su cuenta, esperando un mejor momento para algo que estaba maquinando, que estaba pensando, que era el de llegar a ser presidente de Venezuela. Castro estaba entonces preparándose para iniciar una invasión contra el presidente Andrade, que ya había sido colocado por Joaquín Crespo. Joaquín Crespo entonces es asesinado en la Mata Carmelera y entonces deja el camino libre para que los andinos avanzaran hacia el centro en aquella campaña que se llamó la Invasión de los 60, que inició el 23 de mayo de 1899. Pero hay un documento curioso, yo creo que por primera vez alguien lo está revelando, porque son unos documentos que el Departamento de Estado norteamericano liberó en 2017 y que yo encontré y me los puse a revisar y encontré una manera como desde la delegación norteamericana en Venezuela, que no tenía embajada, sino una encargaduría, digamos una comisión de encargaduría de negocios, la delegación norteamericana en Caracas le seguía los pasos a Castro, ¿no? Con sus espías y sus informantes. Y así lo relató el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, William Russell, quien destacó esta perla que les voy a leer a continuación. Dice la nota: Legación de Estados Unidos al Departamento de Estado, Caracas, 8 de septiembre de 1899. El líder de este levantamiento es Cipriano Castro, del estado de los Andes, y cuya derrota por las tropas del gobierno comuniqué al Departamento de Estado en mi comunicación del 7 de agosto. Castro, después de su derrota, huyó con el resto de su banda, unos 1000 hombres, y se dirigía a Valencia, que está solo a un día de viaje de Caracas. En su marcha había capturado unos 2 escuadrones de las tropas nacionales con sus armas y municiones. Llegó al pueblo llamado Nirgua, en el estado Carabobo, a 2 o 3 días de marcha de Valencia, con unos 3000 hombres que había reunido en su marcha desde los Andes. Los funcionarios del gobierno informaron a Caracas que las fuerzas revolucionarias era demasiado fuerte para que pudiera atacar y que lo único que podían hacer era actuar a la defensiva. Es decir, la ofensiva la tenía Castro, no había moral para atacar a Castro. Fíjense ustedes cómo con un ejército de 60 hombres, aquello fue aumentando, ¿en razón de qué? Vamos a hacer un inciso aquí para después seguir leyendo el informe al Departamento de Estado de los Estados Unidos en 1899. Y es que la impopularidad del presidente Andrade era tal que cualquiera que le propusiera una reivindicación social, como efectivamente lo hizo Castro, en defensa de la nación por nuevos ideales, se incorporaba con Castro. Pero más adelante, relata el comisionado norteamericano, Castro, con su conocimiento del país y sus peculiares tácticas, había separado en largas distancias a las tropas gubernamentales y no encontraba resistencia. A uno de los generales del gobierno se le ordenó reforzar las tropas nacionales que ya se encontraban en esa sesión, pero tuvo que venir a marcha forzada desde Maracaibo, un viaje de 3 días. Se suponía que estas tropas ya habrían llegado
y si las cifras del gobierno son correctas, Castro tendría que enfrentarse a una fuerza superior o retirarse. Esa era la información que recibían desde Valencia, seguramente los informantes del Departamento de Estado norteamericano. Aún no se ha sabido nada definitivo del lugar de la acción. Cuando Castro fue tan derrotado, se pensó que los problemas habían terminado, pero poco después el gobierno descubrió un complot revolucionario de los seguidores del general Hernández, ese es el Mocho Hernández, quien inició la primera revolución contra el general Andrade, y Hernández fue arrestado y encarcelado aquí con muchos de sus seguidores, y se cree que las fuerzas de Castro se han visto incrementadas cuando los hernandistas se le unieron. Eso es verdad, eso que está diciendo William Russell ahí, el norteamericano que espiaba para el gobierno de los Estados Unidos, es la realidad. El general Hernández, José Manuel Hernández, había sido capturado, pero sus tropas se le unieron a las de Castro, lo que incrementó la fortaleza de estas tropas y la contundencia con que venían avanzando desde Nirgua hacia Valencia. Y finalmente dice William Russell, ya para ir al corte de la radio, el país está en una mala situación financiera y hay mucho descontento con la actual administración. Mantendré informado al departamento por cables y sugeriría de todas las comunicaciones telegráficas desde Washington estén encriptadas, ya que de lo contrario el contenido de los cables se divulgará tan pronto como lleguen aquí. William W. Russell. Es decir, esta era una comunicación confidencial que, fíjense ustedes, casi un poco más de 100 años después, es revelada, por primera vez la estamos revelando a través de Viaje en el Tiempo y a través de cada una de las señales de la Radio del Sur. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más de Castro y la Guayana Esequiba. Muy interesante, ya regresamos. Volvemos con más de Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema de la Radio del Sur. Agradecidos a la familia Rodríguez en el Tigre, quien nos envía mensajes a través del YouTube Viaje en el Tiempo 4348. Eso es @Viaje en el Tiempo 4348. Ustedes lo van a ver en el banner que vamos a colocar para los que están sintonizando a través de la señal de YouTube, pero también a través de cada una de las señales del sistema de la Radio del Sur, en Valencia, en Maracaibo, que estamos hablando un poco de Valencia por la llegada de Castro, de Cipriano Castro, a mediados de julio, por allí, de 1899. Y hoy que estamos hablando de Cipriano Castro y su relación, su exposición sobre el tema de la Guayana Esequiba, con algunos de los libros que hemos de usar para esto, y que nos da perfectas referencias importantes, este libro del profesor Manuel Carrero, Cipriano Castro y el Esparanismo y la Soberanía. A ver si lo conseguimos en PDF y los colocamos si está liberado de la autoría. Pero hay otros libros, el libro de Carlos Hessel, Cipriano Castro y Teodoro Roosevelt, además de otros. El de Enrique Bernardo Núñez, El hombre de la lebrita gris, y este que es un clásico de las controversias de límites de Guayana, 3 momentos en la controversia de límites en Guayana, de Enrique Bernardo Núñez. Hablábamos y decíamos que el avance de las tropas de Cipriano Castro hacia el centro era incontenible. Ya se le habían unido las tropas de el Mocho Hernández y estaba, sumándose más de 3.000 hombres con aquello. Al llegar a Valencia y al entender los oligarcas, los especuladores comerciantes y los financistas, los banqueros, entender que el hombre ya estaba ganando posicionamiento, sencillamente se aliaron, se fueron en alianza con Castro.
con Cipriano Castro. Y es que para ello lo rodean, le hacen agasajos en Valencia. Según Pío Gil, en las batallas que hubo en Tocuyito, que fue decisoria para el avance de las tropas de Castro sobre el centro, Castro tuvo un accidente en la batalla y se disloca un pie, pero entra triunfante en muletas y sin tirar un tiro. Según lo dice Pío Gil, ahí se encontraba Antelo Mendoza, quien fuera su financista y quien se le volteó al presidente Andrade, pero que luego fuera el ministro de Hacienda, y está Raimundo Andueza Palacios, que fue hasta Castro y lo nombró Castro ministro de Relaciones Exteriores, uno de los responsables de que no se haya hecho nada o algo más contundente con relación a el tema del despojo de la Guayana Esequiba por parte de tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña. Incluso entre ellos está un personaje que agasajaba a Castro y que era Manuel Antonio Matos, quien el mismo magnate, ¿no?, que los norteamericanos escogieron para tratar de derrotarlo a principios del siglo XX, y quien entonces estaba haciendo tratos y negocios para asfaltar las calles de Nueva York, como efectivamente lo hizo, con petróleo venezolano, sin regalías, sin controles del Estado, sin otro beneficio para el país sino para los intereses de su bolsillo. Era un banquero. Fue, por cierto, el fundador del Banco de Venezuela, uno de esos bancos que hoy día está en control del Estado. Pero en el caso de Telo Mendoza, es curioso porque fue un empresario y un comerciante valenciano que después del triunfo de Castro en la batalla de Tocuyito el 14 de septiembre de 1899, entonces se integró con un grupo de comerciantes valencianos, estableció contacto con el general Victorioso y lo invitó a ocupar la ciudad de Valencia, donde por supuesto fue recibido con agasajos, fiestas y tal, qué sé yo. Si se puede llamar a estos caballeros, donde estaba Telo Mendoza, Raimundo Andueza Palacios, digamos, si les cabe ese apelativo de caballero, fueron los mismos que guardaron silencio ante el despojo de nuestros territorios y ante el laudo arbitral de París de 1899. ¿Por qué razón? ¿Por qué guardaron secreto? ¿Por qué guardaron silencio? ¿Por qué no dijeron nada? Sencillamente porque tenían la expectativa de que llegaran nuevos empréstitos británicos, dinero, ¿no?, para la buenaventura de sus bancos, de sus negocios particulares. Porque entregar el país no le costaba nada a ellos, porque eso no era de ellos, pero sí era de la nación. Eso contextualiza la condición de apátridas que siempre ha tenido la oligarquía. La oligarquía venezolana, tanto la de ayer como la de hoy, lo que el presidente Maduro llama los apellidos, esos nunca han tenido amor a la patria. Y esto es una noticia que la historia la revela como una verdad incuestionable. Siempre ha sido así. Ahora, ya para ir cerrando y contextualizando el final del programa, recordemos que esto es solo una aproximación, un acercamiento a los procesos históricos que son muy complejos, pero que de manera sencilla se pueden explicar para que tengamos conciencia, aprehensión de nuestra realidad actual. Porque no es nada más recordar el pasado en los libros, que hay que leerlos para poder tener información, sino para poder entender nuestro propio presente y poder observar, ver en la distancia del tiempo trascendente el futuro. Entonces, al ímpetu de Cipriano Castro, que fustigó los papeles del laudo arbitral, tanto en 1891, con sus intervenciones en el Congreso de la República, como en 1895, en una carta patética donde señala
¿no?, el carácter ofensivo de ese laudo arbitral de 1899, que ya se estaba preparando, pero que fue firmado el año que él asumió la presidencia. Y el carácter que tenía Castro a la hora de defender la soberanía marítima cuando asumió la presidencia a finales de 1899, bueno, todo ese ímpetu fueron seguidos por las blandenguerías de sus ministros de Hacienda, por su ministro de Relaciones Exteriores, que no tuvieron la capacidad ejecutiva de poner orden en eso, o por lo menos tener la dignidad de defender la patria. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿era que Cipriano Castro, siendo presidente, no tenía hombres probos y capaces de vetar un pírrico laudo arbitral ante Estados Unidos y Gran Bretaña, que se hicieron de la Guayana Esequiba? ¿O fue que las deudas y otros compromisos contraídos con anterioridad amarraron la suerte de la República para que entonces fuera despojada de sus territorios, nos fueran despojados nuestros derechos? Bueno, nosotros pensaríamos que hay que revisar algunos documentos porque por las trazas documentales y bibliográficas que existen, Venezuela no tenía realmente una doctrina diplomática que sustentara esos principios políticos, y que fue durante el asedio o el bloqueo de Gran Bretaña y Alemania y a Italia a las costas nuestras, cuando por lo menos salió un hombre del sur que manifestó lo que fue llamado la doctrina Drago, en el que explicaba que por deudas no se podía agredir a los pueblos, a las naciones, por deudas, ¿no? Entonces, pero sí hay que señalar que dentro de ese grupo de hombres que estaban en el gobierno había una isla, un hombre solitario, diría yo, que era Cipriano Castro, y que cuando descubrió la patraña con que se intentaba despojar a Venezuela de ese territorio gigante de la Guayana Esequiba, escribió un testimonio patriota el 17 de noviembre de 1895, cuando señaló y dijo: como horrendo espectáculo de nuestra madre común, abofeteada y desgarrada, sus vestiduras inicuamente por un gigante insolente y ensoberbecido. Es natural que todos sus hijos nos unamos como un solo hombre para rechazar y combatir tan injustificable agresión. Cesa para mí desde luego la causa de los partidos para que enseñoreemos únicamente bajo la bandera nacional la santa causa de la confraternidad venezolana. Cipriano Castro en 1895. Pero todavía hay más que agregar a esto, y es que inmediatamente que se asume la presidencia, él da órdenes expresas de bloquear los puertos de Puerto Cabello y el de La Guaira, o de permitir solamente la entrada de buques en La Guaira para poder controlar las aduanas nacionales. De nuevo, el encargado de negocios de Estados Unidos en ese momento, Francis Lomis, escribió un telegrama al jefe del Departamento de Estado el 24 de octubre de 1899, que señala un telegrama que dice: el gobierno fue entregado a Castro por el presidente en funciones, ¿no? Castro parece muy popular, decía Lomis, el encargado de negocios norteamericano, pero su gabinete lo ve con sospecha. Ese es un descriptor interesante porque nos permite ver la soledad en la que estaba Castro, y ello nos convoca a pensar, ya para concluir, que nuestra historia pasada y reciente debe ser revisada, debe ser resignificada críticamente, por cuanto en los repositorios encontramos estos archivos históricos apenas recientemente descubiertos a la luz pública, que nos llevan a destinos de entender la gestión actual. Por ello, tratar estos temas tiene una significación particularmente inminente
es decir, necesaria para entender los procesos actuales de reclamos de nuestros derechos por nuestra soberanía. Y esto no solo lo decimos para, digamos, sensibilizar la gestión diplomática revolucionaria de la política internacional del presidente Maduro en términos de la diplomacia bolivariana de paz, sino sobre todo para recapitular, redimensionar nuestra conciencia histórica, colectiva, como nación, y nuestros compromisos para la defensa de la patria, que es, digamos, un fin superior. Así concluimos este programa Viaje en el Tiempo. Quiero decirles que hemos trabajado con mucho gusto y placer para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez, en los controles, el equipo de operadores de la Radio del Sur, con la ingeniería radiofónica pertinente. Quien les habla, un servidor y amigo, Aldemaro Barrios Romero. Yo quiero invitarlos para que nos sigan a través en audiovisual y también en audio, en Facebook Live y también a través del canal YouTube @Viaje en el Tiempo 4348. Se están sumando cada vez más y le agradecemos que le den el me gusta, el like y que puedan compartir estas horas de historia y de cuando la historia es noticia con todos los amigos y amigas que simpatizan los temas de la historia. Pero nos vamos a despedir con una de esas canciones bellas que es del oriente venezolano, un pueblo margariteño. Desde Buenos Aires, desde el Centro Cultural Kirchner, recibimos a las voces de las cantantes Cecilia Todd y Ana Prada en un sitio espectacular que se llama La Ballena Azul y un título que se llama Cuando la mar. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la sintonía. Suele la mar robar azules de los cielos. Cuando la mar se torna se quita ella, se quita su gris. Suele la mar robar azules de los cielos. Se empieza a despedir la madrugada. Se quita ella, se quita su gris. Se quita ella, se quita su gris. Su opaco velo, su velo. Mientras se empieza a despedir